Buenos días, nuevamente con ustedes, continuando esta serie de sermones en esta mañana dominical, El alma en el infierno. Por favor, espero que tengan sus Biblias listas, abiertas en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Les pido el favor, estemos muy atentos para que esto no sea muy prolongado y puedan tomar nota. En Lucas 16, versículo 19, en el versículo 19, título que le corresponde al tema, el rico y Lázaro, dice en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Cuando habla de un hombre rico no quiere decir que tener dinero sea malo. No, lo malo es tener amor al dinero. ¿Ya? Se puede tener dinero, se puede tener fortunas cuantiosas, pero no amarlas. Me llama mucho la atención, sin mencionar nombres, cómo hay artistas de Hollywood muy notorios que ellos no prefieren vivir en la ostensidad, en la abundancia para tener la vanagloria de todo mundo, sino que hacen y desarrollan, producen sus películas, pero hay personas, eso es muy raro el que usted encuentra en Hollywood, que viven de una forma sencilla, humilde, por ahí los ve, ya, bueno, con su seguridad a los lados, pero tratan de vivir lo más sencillamente posible, porque a ellos no les interesa esa ostenticidad. Bien, entonces cuando dice rico es un nombre que vive en el trago, en el licor, en el cigarrillo, óigame bien, en el cigarrillo, en la pornografía, en el adulterio, en una cantidad, en la mentira, en el engaño, en la traición, en la transacción falsa. Se refiere a ese hombre rico en pecados, que vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes. Allí incluye cuando estos hombres se van a tomar licor cada 8 días, se paran de su quincena y van con sus amigos a emborracharse, con sus niñas, con sus amigos, bueno, toda esta cantidad de pecados. A eso se refiere con un hombre rico, no porque hubiera tenido dinero, porque mire que nos menciona una vestimenta lujosa y daba espléndidos banquetes. Este hombre se da el ancho de toda la pecaminosidad que había y hay en este momento. En el versículo, y dice que daba banquete todos los días. Este hombre pecaba todos los días, mentía, engañaba, transaba, fornicaba, adulteraba, robaba, bueno, cualquier cantidad todos los días. Bien, el versículo, entonces ahí nos dio un concepto, el versículo 19, en Lucas 16, versículo 19, nos da un bosquejo de que el pecador no tiene que ser rico en dinero. El pecador es rico en pecados, que vuelvo y le digo, insisto, que vive pensando, transando, yo te hago esta vuelta y vos me das tanto, yo voy y doy una plata allí a este empleado del gobierno, al empleado de tal empresa y lo sobornamos. Ese tipo de pecados, al que vive mirando mujeres que no debe mirar porque es casado, ya, etcétera, etcétera. A eso se refiere el versículo 19. El versículo 20 nos dice lo siguiente: a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. Quiero aclarar una cosa: Lázaro no es el hombre que resucitó, el gran amigo de Jesús, que Jesús resucitó. Era otro hombre cualesquiera. Ahorita quiero comentarles algo muy importante. Esta es una parábola. Una parábola no quiere decir una mentira ni una fábula. Una parábola quiere decir algo que usó Dios, nuestro Señor Jesucristo, para dar a saber una realidad o una verdad. Una parábola de las que contaba nuestro Señor Jesucristo es lo que hacía Él, lo que exponía Él, una parábola para enseñar una realidad futura o presente, o aún pasada. A eso se refiere con una parábola, porque hay mucha gente que piensa que una parábola, no, eso es un cuento ahí fantasioso. Eso no es así, no ocurría con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos habla de Lázaro, rico en pecados, de un hombre rico en pecados, y de Lázaro, un hombre que estaba cubierto de llagas. Con esto se refiere a un hombre necesitado económicamente,
a una iglesia necesitada económicamente. Con esto se refiere a un hombre que no tiene trabajo, un hombre que necesita que le ayuden, una iglesia que necesita que le ayuden económicamente para expandir la obra de Dios. Esto se refiere a un mendigo que tenía necesidad, tanto familiar, social, económica y aún espiritualmente. A esto se refería con este tipo de mendigos, porque es que en la iglesia tenemos necesidades, en las familias tenemos necesidades, en la calle hay necesidades, y vemos como mucha gente, yo he visto, créanme sinceramente, como una persona aquí en Colombia paga por una botella de whisky 150.000 pesos y con sus amigos la ingieren y luego dicen tráigame en otra y téngame en lista una tercera de botella de whisky que equivale a más o menos $500,000 de pesos. Y usted con $500,000 de pesos, una persona, el pobre, el mendigo, como lo dice la Biblia, puede llegar a comer algo así como 15 días con 500.000 pesos, más o menos, no muy bien. Entonces, esas personas que se están gastando la plata del sudor de su frente de una quincena, esas personas son las que habla nuestro Señor Jesucristo como el hombre rico que vestía lujosamente. Y los necesitados, no importa de cualquier índole que sea, se les llama mendigos. Era un título más o menos para que nosotros pudiéramos entender este mensaje que él nos dejaba. Que estaba cubierto de llagas, debía servicios, debía agua, luz, teléfono, no tenía con qué comer, no había pagado la EPS. A eso se llama que estaba cubierto con llagas, si lo podemos interpretar en este presente de esa forma. Versículo 21, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se le acercaban y le lamían las llagas. Era tan impresionante la necesidad que nuestro Señor Jesucristo expresaba de las personas que necesitan ayuda, de las iglesias que necesitamos, lo hablo por esto, de la ayuda del prójimo, que hasta los perros, dice la palabra, se le acercaban y le lamían las llagas. Cuando un problema se coloca de unas dimensiones insoportables económicamente en un ser humano o en una institución cristológica, se vuelve como la llaga en un pie de un ser humano, dolorosa, sufrimientos y todo esto. Bueno, entonces ya ahí vamos viendo la conexión, la relación del que tiene y no ayuda, del que tiene y humilla al que no tiene, del que tiene e ignora la necesidad del necesitado. Empieza el dolor de cabeza en el versículo 22, el dolor de cabeza, por así decirlo. Qué bueno que sería que fuera nada más un dolor de cabeza, pero mire lo que dice, versículo 22. Les recuerdo que estamos desarrollando el sermón, el alma en el infierno, parte 2, y estamos en Lucas 16, versículo 19 al 31, y estamos entrando a exponer el versículo 22. Aquí empieza lo más preocupante, pero lo más impactante, lo más interesante. Resulta que murió el mendigo. Voy a demorarme un poco y voy a exponer este tema teológico con mucho despacio, que de aquí para adelante es donde usted debe de prestar más atención. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento todas las personas, antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, iban a una parte que está en el centro de la tierra, que llama el abismo. Allá en esa parte, la persona moría, descendía al abismo. El abismo quedaba aquí en la parte superior, el paraíso de Abraham, el seno de Abraham, que es el paraíso antes del Nuevo Testamento, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Morían las personas y iban a un lugar que llama el paraíso, al seno de Abraham, antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. Allá iban esas personas, ¿ya? Y a diagonal del abismo, permítame le explico,
de la parte vivible del planeta Tierra bajan al abismo, al abismo, pero hay una parte aquí, el seno de Abraham. Ahí estaba Abraham, Abraham recibía estas almas que habían muerto en la presencia y obediencia de nuestro Padre Celestial. No había nacido nuestro Señor Jesucristo, pero las personas que habían muerto sin haber obedecido la ley de Moisés no iban al paraíso, al seno de Abraham, sino que iban al centro de la tierra, a una parte más profunda que llamaba Hades o infierno. Todas esas almas iban allá. Y mire, le explico. Entonces volvamos a empezar. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Esas almas iban a descansar allá. Allá esperaban hasta que nuestro Señor Jesucristo muriera y estuviera 3 días allí y les predicaba y luego se los llevó al cielo. Pero el tema no es ese específicamente. El tema es del alma en el infierno. Pero resulta que como en el versículo 22, repito, dice que resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Bien, entonces vemos que una persona que moría en la presencia de nuestro Padre Celestial, porque no se sabía de nuestro Señor Jesucristo, porque no había nacido, habían profecías así, entonces esa persona iba allá, iba a descansar, a esperar allá que nuestro Señor Jesucristo bajara por ellos, que estuvo 3 días, y lo que llaman la Biblia en el centro de la tierra, y fue allá predicándole a los muertos, o sea, a los que estaban allá, para poderse ir con él al cielo. Pero también en el versículo 22 nos dice lo siguiente. Antes quiero recordarles una cosa muy importante. Cuando yo muera como pastor, o cuando muera el Señor mensajero, que tanto él como yo le estamos obedeciendo a Dios, cuando nosotros muramos, por nosotros solos, como dicen por ahí, que ahí mismo se fue para el infierno o ahora en este momento para el cielo. No, por nosotros vienen los ángeles. Los ángeles nos tienen que sacar de este planeta Tierra, gobernado por huestes satánicas, porque las huestes satánicas no van a querer que nuestra alma vaya al cielo. Entonces tienen que venir los ángeles a escoltarnos, ya, para que nos puedan llevar a la presencia de Cristo Jesús. Les prometo más adelante, no sé cuándo, voy a exponer un sermón o una conferencia con respecto a eso. Usted solito de aquí no se va. Si usted puede haber sido el pastor que cumplía los 10 mandamientos y que era súper impecable por Dios, y que usted fue y era y es la 7ª maravilla con Dios, usted, para salir del planeta Tierra, Dios manda a los ángeles para que nos saquen de acá. Cuando moramos, después les explico por qué. Hay unos textos bíblicos que comprueban esta enseñanza. Bien, ahí entonces nosotros morimos en este momento y nos vienen los ángeles y ya nos llevan al cielo, porque ya el paraíso, ya no existe el paraíso de Abraham, el seno de Abraham, que era el paraíso anteriormente, ¿sí? Ya existe en el cielo, el apóstol Pablo nos lo enseña, ya después entraremos en ese tema. Versículo 22, repito, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También el versículo 22 nos dice, también murió el rico y lo sepultaron. Versículo 23, en el infierno, tenga pues, ahí está. Cuando una persona muere en pecado, y ojo a esto, porque es que nosotros los cristianos nos hemos creído que somos solamente nosotros los salvos. Nosotros nos hemos creído pues la 7ª maravilla, que nosotros somos los únicos salvos. No, y déjeme decirle, este mensaje va para ustedes también, nuestros hermanos cristianos, porque conozco muchos hermanos cristianos que van a la iglesia cada 8 días o a mediados de semana, normalmente los miércoles y los domingos, y van a cursos bíblicos y todo esto, y siguen con una segunda señora después de su hogar en matrimonio. Conozco muchos cristianos que viven transando y legalizando el pecado. Conozco una cantidad de personas que hay así. Por eso es que en la Biblia dice nuestro Señor Jesucristo, en Mateo dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No quiere decir que porque usted esté yendo a una iglesia, trayendo ofrendas, llevando diezmo, etcétera, etcétera, haciendo favores, Dios le va a permitir que usted se muera con esa segunda señora, o se muera
viendo pornografía, o se muera mintiendo, no sé, ay, pero yo nací de nuevo. Usted nació de nuevo, pero eso no le da el derecho ni tiene la autoridad para legalizar el pecado en su vida. Ahí es donde yo digo que se pierde la salvación, porque se enseña que la salvación no se pierde. Bravo, yo estoy de acuerdo, la salvación no se pierde, ¿ya? Pero si una persona que ha nacido de nuevo, sígame con harto cuidado, ahí ya es salvo, pero él sigue con la amante, después de estar casado, y así no estuviera casado, sigue con la amante, esa persona no es salva. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos 10, 26 al 31 dice que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecas obstinadamente, ya no queda más remedio que el sacrificio del perdón por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Entonces, que se pierde la salvación, se pierde. Si usted sigue incursionando en su pecado, pero de pronto se le ocurre que usted tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero ahí tenemos la cita bíblica de Hebreos 10, 26 al 31. La salvación no se pierde si uno, después de haber sido malvado, recibe a Cristo Jesús en su corazón y sigue en un proceso caminando en la gracia, va dejando de robar todos los días, ya no roba todos los días, sino cada 8 días, y en ese proceso de la gracia, a lo último usted deja de robar, usted ya es perdonado, ya es salvo. Pero si sigue en el mismo cuento, ¿qué salvación va a tener por Dios? Ese cuento de que la salvación no se pierde, dos cuentos, ¿ya? Entonces otros dirán, era que no iba a ser salvo. No, no le metamos ese cuento, seamos más claros. Si usted nace de nuevo y es un ladrón y sigue robando, tiene la oportunidad de arrepentirse, confesando y ir abandonando ese pecado, porque no es fácil. Ahí es salvo. Pero si usted es salvo, nace de nuevo, es salvo y sigue hasta que se muere, y después de que se muera vive pensando en que está robando, usted va para el infierno, ahí es donde la salvación se pierde. Bien, continuemos. Entonces tenemos el caso de que el rico en el infierno, versículo 23, a continuación en el sermón número 3. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.